¿Qué tal amigos de IndyCar Latinos? Bienvenidos a esta edición 14 de esta temporada 2024, segunda temporada, programa 14. Ha pasado la carrera en Gateway después de un parate debido a los Juegos Olímpicos y otra vez estamos aquí con Soledad Fattori. ¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás vos? Y bienvenido, como siempre, a todos nuestros amigos latinoamericanos que nos acompañan en estas ediciones, tanto de IndyCar Latinos como las transmisiones de la Indy Next durante todo este año. Y bueno, hoy tenemos un programa especial, ¿cierto? Ujú. Así es, tenemos un programa muy especial. Nos vamos directamente a los Estados Unidos y le damos la bienvenida desde Chicago a nuestro amigo Anthony Asnar del equipo de Elcon Racing. Anthony, un placer estar acá contigo y compartir este rato para conocer un poco más de qué se trata la técnica de indicar. ¿Cómo estás? Bien, Matías, ¿cómo estás? Hola, Soledad. Hola, ¿qué tal? Chévere, Muchas chévere. gracias, Anthony. Contanos un poco cómo fue tu llegada a Estados Unidos, dónde estudiaste, cómo llegaste al equipo de Elco Racing, qué tarea tenés ahí. Bueno, sí, yo nací en Valencia, Venezuela, en el estado de Carabobo, y mis padres me trajo a los Estados Unidos. Nací en el 95 y llegué a los Estados Unidos en el 96. En ese momento, Hugo Chávez no se ha llegado en la presidencia, pero ya tenía mis padres tenían una idea de lo que iba a pasar y también luego quería ellos tener una mejor vida para mí y para mi hermana. Entonces llegamos a la 96 y de ahí comencé a estudiar en la escuela primaria y cuando estuve ya en bachillerato me tocó a decidir que iba a estudiar. Entonces decidí por Ujú. ingeniería, pero yo siempre tenía ese amor y el pasión del automovilismo. Como se dice, mi papá me puso enfrente en el televisión para ver una carrera de NASCAR y de ahí ya comenzó todo. Entonces, un día me fijé que puedo combinar los dos juntos y ahí arranqué para estudiar ingeniería para un día llegar a la Fórmula 1, o en este caso IndyCar, que es un paso para llegar hasta la Fórmula 1, que es mi meta final, pero ahorita estoy feliz de estar aquí en IndyCar con Dale Coyne Racing. Entonces, estudié ingeniería mecánico. Comencé en el año, creo que 2016, y tomé un descanso después de la pandemia para mantener experiencia en el automovilismo. Comencé en karting como mecánico, o si comenzaba más atrás de eso, yo en la universidad tenía una escuela, perdón, una competencia, estudiantes, lo decimos Fórmula SI, o en Europa lo dicen Fórmula Student, donde diseñamos, armamos y presentamos un coche diseñado por los estudiantes, es como un carro Fórmula 1. Y eso me ayudó a agarrar mucha experiencia tal cual como en ingeniería y también con mis manos, trabajando con los carros. Y eso me ayudó cuando llegué en el karting como mecánico. Y ahí en el karting aprendí mucho del deporte, de lo que es automovilismo. Con eso me ayudó a saltar como ingeniero de data, ayudando a los pilotos a saber dónde pueden mejorar su técnica. Y también llegué a la Fórmula 4 y Fórmula Regional aquí de Estados Unidos como mecánico y también ingeniero de datos también. Y ya regresé a estudiar para terminar mi carrera de ingeniería mecánico el año pasado, sí, en el 2003, de 2020, perdón, 2023. Y ya cuando me tocó graduarme en diciembre, ya me fijé que es tiempo de buscar trabajo. Entonces conseguí ¿cómo se dice? Un anuncio en LinkedIn con Dale Coyne. Ujú. Hice una entrevista y una historia muy intensiva. Estuve en España y hice un follow-up, o sea, le mandé un correo al que me hizo la entrevista en Dale Coyne y mire que cómo vamos a hacer, cuál es su decisión. Dice, te vamos a llamar esta noche. Y en ese caso hice un viaje adicional para Marruecos para visitar a una amiga y estoy llegando en Marruecos y tú sabes, no sé si estás si has manejado en un país extranjero, es una locura. Entonces yo apurado tratando de llegar a donde tenía que llegar para tomar la llamada, y en lo que paré el carro y por fin pude yo respirar de lo que acabó
de hacer fue que me dieron la oferta como ingeniero en Delcoin. Fue uno de los días más extraordinarios de mi vida, de tener esa oferta en esa circunstancia. Y bueno, sí, y al principio no me pusieron como ingeniería de amortiguadores, sino que como de sistema, pero después se dieron cuenta que necesitaba un ingeniero de amortiguadores. Y eso me gustó más porque tenía que ver un poco más con mi experiencia como mecánico. Y entonces, sí, al final me encanta el trabajo porque tiene que ver con mucho de lo mecánico que yo hice y también como ingeniero de data analizando gráficos y información. ¿Cómo es? A ver, el trabajo durante la semana previo a ir a la carrera y después cuando llegas a la carrera, ¿qué es lo que haces durante la semana específicamente y qué es lo que te toca hacer tanto en el fin de semana de carrera como en el día de la carrera? Bueno, si no tenemos una carrera la siguiente semana, podemos entrar, vamos a decir, el martes para comenzar todos, o si no, regresamos domingo después de una carrera y el lunes comenzamos a trabajar listo para preparar para la siguiente carrera. En mi caso, yo coordino con mi ingeniero, Don Bricker, que es el ingeniero de Jack Harvey, y él me dice, en base de lo que hicimos el año pasado de la pista que donamos ahora, y mira, estos son cómo se tiene que comportar el amortiguador. Él me manda una hoja como esto que dice qué es lo que cada amortiguador tiene que tener, los componentes físicos. Y también me manda, y aquí es un ejemplo nada más, de un gráfico. Nosotros le decimos un PVP, Peak Velocity Plot. Lo puedo traducir como gráfico de máxima velocidad. Porque este gráfico se genera con una máquina que tenemos, nosotros decimos un dinamómetro de amortiguador. Y este gráfico más que todo es como un resumen del amortiguador. Corremos el amortiguador en 10 diferentes velocidades y el velocidad máxima de cada de esas pruebas lo pone así y es como un averaje del amortiguador en compresión y también en rebote. Entonces, esto es lo que usamos como una guía, cómo el amortiguador se tiene que comprobar en cada pista que vamos. Entonces, cada gráfico es diferente, tanto como adelantero y trasero, y hasta en el óvalo también, si izquierda o derecha. Y con eso decidimos cómo se va a comportar un amortiguador. Y también los amortiguadores secundarios que tenemos por si tenemos que probar un amortiguador o si un piloto se está quejando del carro compartiéndose de una manera a la otra. Bueno, creo que ya es 4 de julio, ¿no? Y bueno, y sí, no. Si ese gráfico nos ayuda a decidir qué vamos a hacer en el fin de semana. Entonces, con eso en mente, armamos los amortiguadores, lo corremos en el dinamómetro y tenemos que, él nos hace un gráfico nuevo y él tiene que matchar en paralelo con el que tenemos ahora como de referencia, cada uno que llevamos a la pista, sí. Entonces, ya tenemos desde entre 2 o 3 días, depende en cuándo se tienen que ir los camiones ya para la pista. Y es armar los amortiguadores, probarlos, lo mandamos al ingeniero para que lo apruebes y de ahí nos preparamos para la siguiente carrera. ¿Cómo es? Sí, Sole. No, digo, me quedaba la duda porque digo, este año fue muy especial y el año que viene va a ser medio parecido con la cantidad de carreras una tras de la otra. O sea, tuvimos series de 4 fines de semana, 3 fines, ahora estamos en una de 3 fines de semana. Entonces, ¿cómo hacen en estas semanas donde el equipo tiene que volver y volver a salir o directamente queda en viaje ya desde una carrera a la otra? ¿Tienen un equipo que está trabajando ahí en Chicago y otro que está de viaje? ¿Cómo se organizan? Me encanta esa pregunta porque es uno de los retos que es muy difícil que he tenido que adaptarme este año. Casi siempre lo que pasa, siempre me voy de Chicago con eso en mente, que tengo una carrera siguiente que hay que preparar. Entonces, por ejemplo, como ahorita fuimos a Gateway en St. Louis, también meto en los camiones lo que pienso usar para Milwaukee y para Portland. O sea,
todo lo consigo un viaje listo para 3 carreras. Entonces Claro, nosotros tenemos amortiguadores para los óvalos, también tenemos amortiguadores para los circuitos, entonces yo meto claro. todo en el camión listo para, o si unos lo tengo dedicado como óvalo y circuito, como dije, o si hay que hay que después azafarlo y hacerlo de nuevo para configurarlo como el ingeniero lo quiere. Entonces eso todo es planeando la logística y hasta otra cosa que yo estoy encargado también son los resortes. Entonces tenemos un rango de resortes que sí para circuito o para óvalo, los suaves y también los más firmes. Y todos los mandamos a la vez, pero cuando estamos en pista, en los pits, no usamos todos los resortes a la vez, sino que sacamos algunos, lo dejamos en el camión ahí en los pits y después llevamos a pit road con otros, o sea, lo que necesitamos. Entonces, todo eso logístico lo tengo en mente en el macro y también en el micro. O sea, un viaje y también por una carrera. Ujú. Claro. De acuerdo. Ustedes en el IndyCar tienen muy poco tiempo de trabajo hasta ir a clasificar, entonces en esas 2 tandas tenés que ir trabajando tanto la puesta a punto de la clasificación como de la carrera. ¿Qué es en la primera salida a pista que hace el auto, el piloto? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta? Antes mostrabas los gráficos en relación a las carreras anteriores y también teniendo en cuenta que se han enfrentado este año también a circuitos repavimentados por completo, que ahí me imagino también les cambian los parámetros en el momento de empezar el trabajo. ¿Cómo lo enfrentan eso, Anthony? Bueno, sí, es una pregunta muy buena. Eso lo tuvimos que hacer en Iowa, ahorita que cambiamos la superficie de la pista. Y hay muchas cosas que cambian eso también, la goma y el setup. Tenemos programas de simulaciones que otros ingenieros están encargados de hacer eso. Pero en la superficie Firestone también nos ayuda mucho en determinar cómo vamos a anticipar esos cambios. Y también otra cosa que ha sido un reto bien grande es el sistema híbrido y el nuevo el Aeroscreen, el cristal enfrente, porque el Ujú. Aeroscreen nos cambió las características aerodinámico, cómo pasa el aire a través del aerolón trasero, y el híbrido por el centro de peso en el carro. Entonces, todo eso se influencia en cómo tal cual hacemos las simulaciones y también cuando llegamos a la pista. Y nosotros hacemos lo más que podemos con eso y también el simulador, o sea, físico, como los que ven los jugadores de juego video, tenemos uno que metemos nuestro propio modelos de físico para que los pilotos prueben esa diferencia en peso y esa diferencia en euro, y con eso hacemos, cuando ya llegamos en pista, podemos a ver cómo eso impacta todo y también con el comentario de Jack o el otro piloto que tenemos en mente, ahí atacamos el problema en el momento, que si tenemos que suavizar un amortiguador, cambiar presiones de gomas y con eso hacemos como un decisión educado, ¿me entiendes? O un adivinado Ujú. educado, sí. Ujú. Ujú. Em, Vos ahí creo, si no me equivoco, te pedimos si tenías un amortiguador como para mostrarle a la gente, a los seguidores de indicar cómo es Sí, esa pieza sí, y cómo cómo no. son los distintos parámetros que podés ir cambiando a medida Ujú. de que va pasando el fin de semana o de acuerdo, como vos recién comentabas, de acuerdo a lo que solicita el piloto para ir modificando la puesta a punto y mejorarla. ¿Qué Sí, nos podés mostrar, Anthony? sí, igual como no. Aquí tenemos un amortiguador que usamos creo que como 3 años atrás. La cosa que los fanáticos deberían saber de perdón, IndyCar, aunque el IndyCar no es Fórmula 1, lo único que sí podemos desarrollar nosotros mismos, o sea, son los amortiguadores. Aunque este es uno que vino de Penske, que por cierto, el Penske de los amortiguadores no tiene nada que ver con el equipo. Team Penske. Antes sí, pero ya este tipo de negocio se cambió y Penske, los amortiguadores son independientes, pero es otro tema. Los amortiguadores o lo hacemos o se contratan con un manufacturer como Penske. Y lo importante aquí los amortiguadores que son ajustables, primero en compresión y en baja, y también en baja velocidad y alta velocidad. Baja velocidad significa las fuerzas de baja velocidad, obvio, cuando están frenando, acelerando,
lo que se siente el piloto más que todo cuando están entrando en las curvas. Alta velocidad quiere decir cuando pasa por rebaches o los curbs, cómo se comporta el amortiguador y luego cómo se comporta el carro cuando pasa esos tipos de fuerzas. Dentro del amortiguador es como un coilover. Aquí está el resorte. Y esto es un cambio que hacemos muy común en el transcurso de las semanas, cambiando los resortes, que sí puede cambiar entre fuerzas de 1000 libras por pulgada hasta 3000, por si acaso. Pero eso depende de muchas cosas también, como la relación de movimiento. Cada uno de los resortes tiene un espaciador para que mantenga los mismos esfuerzos aunque cambie los resortes. También tiene un rodeamiento como esto para que el resorte no se une cuando se compresa mucho, aunque no lo tengo ahora para ese mismo resorte. Tengo aquí un rodeamiento. Aquí está el rodeamiento y aquí está un espaciador que va con él junto a la vez. Dentro de los amortiguadores está un pistón, igual como parecido como los que están en los motores. Y aquí tengo un pistón aquí ahora. El pistón está dentro de un cilindro como esto y se comporta así en compresión o en rebote. Y hay diferentes pistones. Este es un pistón sólido porque es solo el pistón. Y este es lo más simple que puede ver como pistón. O sea, si el amortiguador se actúa, él va a mandar la fuerza, pero también hay pistones que tienen, no sé cómo traducirlo, un shim, que cuando tienen la suficiente fuerza, en propósito se doblan. Y eso puede aliviar unas fuerzas y puede suavizar, vamos a decir, las fuerzas y también si depende de lo que el ingeniero quiere, va a mantener el carro en el estado donde ellos quieren en el principio. Más que todo eso se puede ver aquí en este gráfico. Es un ejemplo de cómo se dobla el shim y se comporta el amortiguador cuando quiere aliviar las fuerzas. Y en un pistón sólido actúa así, donde las fuerzas siguen generándose a través a medida que van las velocidades. Y dentro del amortiguador están aquí los ajustes que se mueven en compresión y en rebote. Y si lo zafamos, va a ser algo así parecido. Donde hay más shims de pero obvio, diferentes tamaños, que se comportan diferentes, depende de si van en baja o en rebote. Y lo importante, para mí, lo más interesante en los amortiguadores de IndyCar, tienen un pedazo de tecnología que ya no tienen en la Fórmula 1, es el inerter. En este caso aquí tenemos un inerter que es hidráulico. ¿Por qué es importante el inerter? El resorte es el que controla el desplazo del coche. El amortiguador es el que controla la velocidad, o sea, el cambio de desplazo en el coche. Pero el inerter ayuda a controlar la aceleración del coche, o sea, delantero o trasero. Eso ya no lo tiene en la Fórmula 1, creo que después del límite en costo. Y para mí eso es interesante porque es un pedazo de tecnología relativamente nuevo. Lo desarrolló un ingeniero en Inglaterra en el año 2002, cuando ya hace ya casi casi siglos que hemos trabajado como ingenieros con resortes y amortiguadores, pero el inerter es un pedazo de tecnología relativamente nuevo que todavía estamos todos aprendiendo cómo trabaja. Hay diferentes tipos de inerters. Hay inerters mecánicos, este es uno hidráulico, y también hay inerters de fluido, que todo tiene su uso y se comporta diferente. Y en el transcurso de la semana estamos cambiando, ajustando, depende de lo que el comentario dice los pilotos y lo que quiere el ingeniero también. Y sí, todo tiene su ajustabilidad. La verdad creo que con Sole nos quedamos sin palabras de lo que acabamos de ver, porque no es de acceso familiar, o sea, a los autos los vemos andando, pero sabemos, Anthony, que ese es el corazón de la IndyCar hoy en día, más que nada por la limitación técnica, porque son todos los autos iguales, o sea, varía el motor, varía la planta impulsora,
pero todos los demás elementos son distintos, salvo esto que nos acabas de mostrar, y es donde los pilotos realmente tienen que trabajar los fines de semana. Sí, correcto. Todo en IndyCar es, como se dice, spec. Los componentes son muy igual, por los amortiguadores son lo que diferencia los coches en verdad. Si para los fanáticos le prestan atención la próxima vez que van a una carrera de IndyCar, la cosa que vas a ver que es más distinto en todos los coches son los amortiguadores. O sea, diferentes marcas, algunos equipos desarrollan sus propios amortiguadores, pero más importante que nada es lo que hay dentro de los amortiguadores. En este caso, como el gráfico que le enseñé, cómo se comporta cada amortiguador, si el ingeniero o el piloto prefiere algo con más fuerza en las bajas velocidades o menos, que si tiene un blow-off o no, eso es lo que determina velocidad. ¿Y por qué es importante? El trabajo del amortiguador es aliviar la variación en fuerzas, porque el coche, ¿cómo se dice? Oscila, ¿me entiendes? Y a medida que él hace la oscilación, o sea, está pisando la pista, no está pisando la pista. Entonces, eso genera como un averaje. Y mientras más oscilaciones hay, ese averaje baja, ¿entiendes? Entonces, el amortiguador controla esas oscilaciones y mantiene un averaje en fuerza en la pista más alta. O sea, pero sí, hay mucho fuerza de amortiguador, a veces el piloto no le gusta o a veces eso quita el agarre, ¿entiendes? Pero eso todo depende y hay que coordinar con el ingeniero y el piloto de la meta que ellos quieren. Y cuando van, por ejemplo, a un circuito, me estoy acordando de Detroit, por ejemplo, que es uno de los más bacheados, uno de los que más pozos tiene, donde hay más saltos, donde los callejeros suelen tener asfalto mucho más irregular, por lógica, porque pasamos de una calle a la otra, porque la superficie es distinta. ¿Cómo trabaja el amortiguador? O sea, porque intuyo que no debe tener nada que ver con, por ejemplo, correr en Indianápolis y ni hablar, qué sé yo, en un Gateway o en un Iowa o mismo en un autódromo. O sea, no es lo mismo ir a Road America que ir a Detroit, vuelvo al ejemplo del principio. ¿Cómo es la diferencia de trabajo que tiene el amortiguador cuando tiene que ir a superficies tan distintas? Por lo menos con el tiempo que yo he estado aquí, siempre usamos información histórica, pero la gran diferencia en sí en una pista como Detroit, que hay muchos rebaches y vamos a decir superficies inestables, el amortiguador tiene que trabajar más. Él se mueve mucha variedad en velocidades y son tantas las variaciones en velocidad que a veces tenemos que cambiar el tipo de resorte que vamos a usar también para como compensar por ese exceso de movimiento. Hay que suavizar a veces también el amortiguador más que como lo hacemos en los circuitos. Y también para seguir en el tema, en un circuito óvalo, vamos a repasar. Casi siempre los amortiguadores lo dividimos así por delantero y trasero. ¿Por qué? Porque hay como una frecuencia que trabajan los amortiguadores delanteros y los traseros y hay que tratar de unidar los dos a medida que pasa por un rebache o tal cual. Pero en un circuito óvalo lo importante es que como siempre estamos doblando a la izquierda, los cuatro y también hay más peso trasero que delantero. En un circuito óvalo, los cuatro amortiguadores son diferentes. Depende de la pista que vamos, ¿me entiende? ¿Entiende? Aunque siempre estamos buscando simetría en un circuito no importa si sea un circuito propio como Barber o una pista callejera como Detroit, siempre hay simetría de delantero de izquierda y derecha y la diferencia siempre es en delantero y trasero. Pero en un óvalo sí hay que trabajar, yo por lo menos sí, también mi técnico que me ayuda con los amortiguadores se llama Gavin. Trabaja un poco más porque cada cuatro tiene que ser un poco distinto y probarlos diferente y dejarlos en cuatro diferentes configuraciones. De acuerdo. ¿Cómo es trabajar con Chuck Harvey, que es un piloto que tiene tantos años de experiencia dentro de la categoría, Anthony? Muy bueno, primero por personalidad, porque él es muy amable, muy chico y, ¿cómo se dice?
Es como tener un hermano grande, ¿me entiende? Y segundo, por su profesionalismo y él toma su trabajo bien serio, llega a las reuniones temprano y da comentario muy profesional. Me encanta estar en el pit stand y oír su comentario después de un turno en la pista, porque él entra en muy buen detalle en lo que hizo el carro. Tiene un vocabulario extraordinario que no he visto en los otros pilotos con quien yo he trabajado. Y te pueden decir en muy buen detalle qué es lo que está haciendo el carro en cada frase de la curva y hasta en las Ujú. transiciones de las curvas también. Y eso ayuda el trabajo, a hacer mi trabajo fácil y también el trabajo de los demás, los otros ingenieros, por Claro. su experiencia que tiene y su vocabulario Ujú. de cómo expresar y cómo compartir lo que él sintió en la pista. ¿Y Muy y bien. cómo es el trabajo? Porque uno de los cambios, y lo hablabas recién, una de las introducciones que tuvo en el último tiempo indicar fue el tema del aeroscreen, Ujú. que bueno, hemos hablado y podemos hablar un montón lo que tiene que ver con la seguridad y el beneficio que trajo, pero también a ustedes los mecánicos les trajo un trabajo que no tenían hasta ese momento, que era limpiarlo y tener que sacar el tear off en cada parada o más o menos. ¿Qué les supuso a ustedes tener que incorporar también esa tarea más? ¿Cómo es el trabajo de ustedes ahí? Bueno, a mí me enseñaron uno de mis mentors, mis maestros, en que a veces en el automovilismo uno no le toca hacer otros trabajos que no necesariamente tiene que ser el suyo, en el caso mío de amortiguadores. Y Claro. en este caso, para ayudar al equipo en los pit stops, me ofrecieron que si yo quiero hacer el tear off. Y eso me animó mucho a hacerlo, sí, porque siempre he querido trabajar en un pit stop en una carrera. Pero ¿cómo pasó eso? Bueno, el tear off, para los que no sepan, es para un sistema para limpiar el cristal sin tener que literalmente limpiarlo con trapo y limpiador. Y es un sticker que podemos a quitar y el piloto va a tener un cristal nuevo, en teoría. Um, ¿Cómo se hace? Lo que para el carro en los pit stops, yo en este caso salgo y hay como unos tabs donde se puede agarrar el tear off rápido y sacarlo. Um, Hay ciertas reglas en el procedimiento de cómo hacer eso. Y primero es que no puedes pisar el piso antes que el carro pare. O sea, el carro tiene que Ajá, llegar sí. completamente y frenar antes que pises y tratas de quitar el tear off. Y segundo, no puedes ayudar ningún otro mecánico con el pit stop. O sea, es Ajá. sacar el tear off y regresar a su puesto. Um, Como con la incorporación del tear off nuevo era interesante porque con el aeroscreen viejo había como un divididor aerodinámico en el centro, entonces el tear off era en dos partes. Entonces era agarrar, sacar uno y sacar el otro. Y Cuando claro. llegamos a Barber, me enteré que el tear off para el aeroscreen nuevo era un solo pedazo, o sea, grande. Entonces, ¿por qué eso era importante? Bueno, porque es como hay que sacar un pedazo completo. ¿Y qué me pasó en Barber? Resulta que yo sin querer rompí un tear off. Ah, Sí, yo rompí un tear off y quedó encima el side pod del carro y lo agarré justo cuando el carro ya se estaba yendo. ¿Y por qué eso era importante? Yo no quería que ese pedazo de tear off se metiera dentro del radiador y recaliente el carro claro. después. Claro. Entonces, eso era cosas que uno no sabía y hay que adaptar. Entonces, cómo sacar el tear off, es importante hacerlo en una manera cuidadosa porque si no puedes literalmente como una hoja romperlo, ¿me entiendes? Claro. Aunque Eh, sí, es que es una capa muy finita, o sea, sí, es un prácticamente una película que va sobre sí, el parabrisas. pero es un film bien fuerte como policarbonate, pero no sé qué me pasó, sí, pero me enteré que es posible, aunque lo fuerte que esté el tear off se puede romper. Ujú. Pero es por eso que dije que el técnico como lo hace es importante hacerlo no hay que hacerlo así bruscamente ni apurado, sino que hacerlo. Y también recordarte que hay otros mecánicos alrededor tuyo Claro, haciendo su trabajo, no están dependiendo en ti, solo ti mismo en sacar el tear off, sino que pues tiene que hacerlo
relajar, todavía hay suficiente tiempo y regresar a su puesto para terminar el pit stop. Claro, cuando son la ceremonia pre-largada, vemos que en los autos ya están puestos los tear-off y tenés como identificaciones, ¿no? Eso es lo que te guía a vos en el momento de Ujú. sacarlo. Sí, y Juan Carlos, mi mecánico delantero, me avisa siempre, mira, te puse 3 porque vamos a hacer 2 paradas, te puse 5 porque vamos a hacer 4 paradas, y él me enseña los colores y veo anticipando que el primero que voy a agarrar es uno blanco o uno verde, y eso me ayuda en lo que llega el carro, ya yo sé lo que voy a buscar con los identificadores. Ujú. Y sí, O sea, y nos estás dando una pauta importante. Quizás en las previas de las largadas ya podemos ir viendo cuántas paradas va a hacer cada auto. Identificamos pues los Ya, sí, escenarios. claro. sí, no, pero a veces es una idea siempre, ¿me entiendes? Eso Sí, sí. se puede ver en, en las carreras anteriores, en cuanto paradas hicimos el año pasado. Pero, ¿qué nos pasó? Yo creo que casualmente sigo retornando al ejemplo de Barber, que creo que hicimos 2 paradas adicionales de lo que pensábamos. Ah, Y sí, y aunque pusieron, por ejemplo, 5 tear-offs y dijimos que íbamos a parar 3 veces, terminamos parando 4 Mm, o las 5 para claro. veces. claro. O sea, Sí, sí, sí. es Eso, una idea. eso te iba a preguntar también. Se prevé, o sea, más allá de que la estrategia dice, por ejemplo, 3 paradas, ¿se prevé que pueda haber alguna más y se pone algún tier off más o simplemente se dejan las que pensaban originalmente con la estrategia? Se dejan. Yo no creo que siempre nos guiamos los mecánicos siempre tratan de anticipar cuántas paradas vamos a hacer y ellos se encargan de poner los números de tear-offs, ¿me entiendes? Yo creo que, por ejemplo, por lo menos con lo que yo he visto con otros equipos, um, yo veo que siempre ponen la misma cantidad de tear-offs, no importa cuántas paradas hay, pero otro equipo como nosotros sí ponemos la cantidad que necesitamos. Sí. Ujú. De acuerdo. Ujú. Anthony, ustedes están en Chicago cuando la mayoría de los equipos de IndyCar están basados en Indianápolis. Y ahí está la fábrica, está Dallara, que es el proveedor de la principal o la mayor cantidad de repuestos. ¿Es algún inconveniente logístico para ustedes o trabajan al mismo ritmo que todos los demás equipos que están a 1 o 2 millas de Dallara? Es un poco inconveniente, pero no es nada imposible. Por ejemplo, ahorita, en estos momentos que estamos hablando, tenemos un ingeniero que va ahora a Indianapolis al simulador de Honda para hacer una prueba, cuando a otro ingeniero de otro equipo puede manejar, vamos a decir, media hora. Pero para nosotros en Indianapolis nos queda 3 horas de viaje. Pero con un servicio como de envío como UPS, siempre recibimos las refacciones de Dallara a tiempo, cuando están disponibles, um, y nos mantenemos comunicados con IndyCar o que sea obviamente por forma como correo electrónico. Pero nosotros yo veo que nos mantenemos bien con eso. Ujú. Sí tenemos cierto ayuda que viven en Indianapolis también, y siempre nos mantenemos comunicados así a través del internet. Y entonces sí, puede haber una inconveniencia a veces por no estar en Indianapolis, pero es nada que uno puede um, anticipar y trabajar alrededor de eso. Sí, ¿Sole? sobre todo. Sí, no, pensaba, digo, teniendo en cuenta que la mayoría de los equipos aparte están en Indianápolis o en el radio, sacando el Team Penske que está Charlotte. en Carolina del Norte, en Charlotte, no me salía Charlotte, pensaba en Ujú, Carolina del Norte. ujú. Eh, claro, pero pensando también en que Chicago tampoco está tan lejos, o sea, están a 3 horas nada más, aunque bueno, y también pensando en cómo está diseñado el calendario, que en general, o por lo que uno ve, la mayoría de los circuitos están muy cerca de Indianápolis. O sea, tenemos Milwaukee, tenemos Mid-Ohio, Road America. Bueno, venimos de San Luis, vamos a tener Nashville también. Son circuitos que a veces no están a más de 200 o 300 millas como mucho. A ustedes eso en cuanto a viajes, porque digo, pensando en que, por ejemplo, tienen que ir y volver cuando vuelvo a lo mismo, cuando hay 3 o 4 carreras seguidas. ¿Esto también le genera algún inconveniente o ya están acostumbrados y bueno, pasa?
No, ya estamos acostumbrados. Pues fíjate que muchos de los viajes los hacemos por coche. Si están menos de 5 horas en coche, Sí, vamos, lo hacemos por coche. Pero otros, lo de Indianapolis, por ejemplo, si cuando fuimos a Mid-Ohio, obviamente los que estaban en Indianapolis se convenió más porque tenían como 3 horas adelantada de ujú, nosotros de viaje, pero el de Gateway era como 2, 3 horas para nosotros y otro 3 horas más para los que venían de Indianapolis. So, todo tiene sus, sus inconveniencias, pero no es claro, nada imposible, por decirte. Um, no es algo como con lo de Penske o el de Foyt, que la mitad del equipo de Foyt me han dicho que están en Texas. No sé si saben eso. sí, Sí. sí, Pero sí, al sí. final lo hacemos todo, nos unimos para hacer el mismo trabajo. So, Ujú. De acuerdo. Anthony, mm, me quedaría todo el día hablando contigo porque la verdad estamos yo aprendiendo también. muchísimo en esta media hora. Me queda una última pregunta de mi parte. Hace un mes y medio estrenó la categoría el sistema híbrido. Mm, Eso le ha agregado peso al auto y también le ha agregado variantes en lo que es la transmisión de potencia, que es justamente donde trabaja el amortiguador. En cuanto a variado el trabajo de ustedes en cuestión de cargas. Me imagino que son ahora superiores porque tenés que soportar ese peso y la potencia al auto y ahora, bueno, van aprendiendo en óvalo, en autódromo, en callejero. ¿Cómo ha sido este mes y medio para vos? Bueno, yo no estuve el año pasado para saber esas diferencias, pero por lo que me han dicho y comentarios que me he escuchado, lo que cambió mucho es primero las gomas. Firestone tuvo que generar una goma nueva para anticipar ese cambio de peso y en toda la temporada estuvimos trabajando con esa goma para que cuando se introduciera el sistema híbrido no era un cambio tan brusco, sino que nada más que se agregara el sistema híbrido y no las gomas a la misma vez. Entonces eso ayudó mucho porque ya teníamos idea de cómo se comportaba ahora la goma para cuando ya llegaba el sistema híbrido. Y ya cuando por fin se puso el sistema híbrido, nosotros tuvimos unos días de pruebas, no tanto como los otros equipos, pero tuvimos 2 días de pruebas, uno en óvalo y un otro en circuito, y tuvimos ya una idea de cómo se comportaba el coche. Por lo menos eso, el peso del híbrido a veces ayudaba mantener el carro firme en algunas partes de las curvas. Tal vez a veces se sentía como si se estaba como un pendulum, porque tenía más peso y entonces era más sensible el carro. Pero más que todo, nosotros como ingenieros nos juntamos, reunimos juntos y decidimos también con el comentario de Jack y otros pilotos de qué tipo de cambios hay que hacer, como que sí, amortiguación o resorte y también anti-roll bars que se tenía que hacer para anticipar esos cambios, siempre con data y no tanto como un guess, una adivinación. Y sí, todo con decisiones con datos. a ver. Ujú, Pero ha cambiado, por ejemplo, el desgaste de los neumáticos. Si bien me decís ujú. que es un compuesto distinto, pero los pilotos te dan esa sensación de que ellos mismos tienen que trabajar diferente. Sí, sí, ellos con el comentario ellos me dicen que se siente más pesado, obviamente, el carro, el coche y también en las transiciones de las curvas. Y con Claro. ese comentario escuchamos y tomamos la decisión de qué tipo de cambio tenía que hacer el coche con ese tipo. Por lo menos en las amortiguaciones lo hicimos, o sea, las fuerzas eran diferentes a lo que hicimos en años anterior, gracias al, también porque había un cambio de setup y también resorte y también todo eso se junta también con la amortiguación. De acuerdo. No sé, Sole, si Ujú. tenés alguna pregunta más para hacerle a Anthony o lo comprometemos ya para otra charla cuando termine la temporada y él esté más tranquilo, no tenga que estar corriendo de Gateway a Portland, de Portland a Milwaukee, descansar una semana y Bueno, después ir a Nashville. para mí sería otro Sí. día, cualquier otro día. Sí, 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 no, simplemente agradecerte, Anthony, la verdad que increíble todo lo que vimos. Yo creo que cualquiera que mira a indicar no sabe, no tiene ni idea la complejidad del amortiguador. Es lo que vos Ujú. decías, lo vemos en el auto montado, obviamente uno lo ve, le saca fotos cuando va,
pero de ahí a entender la complejidad que tiene ese aparatito así de chiquito y todo lo que supone, creo que si no nos lo mostrabas hoy, no teníamos forma de saberlo. Así que agradecerte muchísimo y, por supuesto, comprometido ya para cuando termine la temporada. Sí, sí, cómo no, sería un placer. Una última pregunta, Anthony, ¿cuántos amortiguadores llevan ustedes en viaje de acuerdo a cada carrera? Ya dijiste que viajaron todos para las carreras que quedan. Sí, eso depende también, como dije, si vamos a otro tipo de circuito después, pero para darte una idea, llevamos 12, yo diría un máximo 36 o 24. O sea, amortiguadores únicas, pero lo tratamos en pares. O sea, claro, en juegos. El juego. Uh-huh. Anthony, realmente eternamente agradecidos por tu tiempo. Vamos a ir siguiéndote en lo que queda del año también. Invitamos también a toda la gente de Latinoamérica que te siga. Cuando vean quién baja al 18 y le retira el tee-off, sos vos que, bueno, durante el resto del fin de semana estás trabajando en el pit stand, pero ese es tu momento de acción. Sí, cómo no. Y yo y mi compañero Gavin hacemos los amortiguadores de los dos coches de Dale Coyne. Y sí, esa es nuestra contribución del equipo y el mío también en los tear-offs, en los pit stops. Sí. Muchísimas gracias, Anthony. Vamos a estar en contacto. Soledad, ha sido, creo, uno de los mejores programas que hemos tenido acá en IndyCar Latinos. Podríamos decir tranquilamente que sí. Así que bueno, ahora ya nos preparamos para ir a la costa oeste. Ahora viene Portland y ahí te quiero ver, con el calor, con el verano. Y ya terminando, saltando del óvalo al circuito y después volvemos al óvalo. Va a ser de locos. Sí, va a ser bueno. A hidratarse bien, Anthony. Muchísimas gracias. Gracias, lo agradezco. Gracias por su tiempo. Gracias a todos por habernos acompañado. Esto ha sido el programa 14 de IndyCar Latinos 2024. Chao, Sole, muchas gracias. Chao, nos vemos.